Tomasevic, que vuelve a la disciplina del conjunto valenciano después de ese altercado con Nadio. El balón interior para Oberto, y ahí está recogiendo el balón y anotando la primera canasta Dejan Tomasevic. Se adelanta por lo tanto el Pamesa. Por ahí estamos viendo como Roger Grimau sube el balón en el ataque y está empezando a ser distribuidor de juego, pero Bodiroga en el poste bajo con Nadio puede tener ventaja ahí. Vamos a ver ese lanzamiento de 3 puntos limpio por parte de Gregor Fuska. Es el primer triple del partido. Sí, ha provocado, el que juegue Bodiroga en el poste bajo ha provocado que las ayudas del Pamesa sean más largas. Ahí está el tiro en suspensión, la primera canasta de Rigodó. Sí, efectivamente. Vemos como Abio se sigue emparejando en defensa con Bodiroga. Y bueno, eso provocará que las ayudas del Pamesa sean largas, como decíamos, y produzca pues situaciones como las que hemos visto antes. Bien, 3 ataques y 3 canastas. Ese es el cuarto ataque, también productivo. Canasta en el poste bajo. Sí. En esa bandeja por parte de Femerling. Pues 2 asistencias de Bodiroga, ¿eh? O sea, que han sido lo que ha desarrollado el Barcelona en este momento. 5-4 Barcelona. Ahí está desmarcado Oberto. La segunda vez que se le va el balón. Sí, sí. Vamos a ver el pase para Abio. Abio entrando, dobla para Tomasevic, y ahí en el poste bajo canasta para el serbio. Una asistencia de Abio. Primero, curiosamente, los dos jugadores que se pelearon esta semana. Abio y Tomasevic, pero Abio ha asistido, ¿no? Bueno, buena señal. Buena y aquí nadie falla. El tercer ataque del Barça con ese lanzamiento exterior. Ahí está el primer error en el tiro. Lo ha cometido Femerling. Ese no es su radio de tiro, tal vez. Pero puede hacer ese tiro del poste alto. Aunque bueno, la verdad es que la efectividad estaba siendo 100% hasta el momento, ¿no? En fin, ahí se rompió esa racha. Y jugando el equipo de el Pamesa Valencia. Ha cortado Roger Grimau. Vamos a ver el contraataque. La falta es clara. Bien, la falta es táctica y clara de Tomasevic. Sí, ha sido un corte de Abio que ha visto muy bien Montequia, pero todavía mejor la ha visto Roger Grimau robando ese balón y marchándose al contraataque. Es el primer error que ha cometido el equipo valenciano. Bueno, y lo había estado haciendo muy bien hasta el momento. Saca de banda Bodiroga para Femerling, distribuyendo juego ahí en el poste alto. El balón es para el internacional Grimau, que penetra, media penetración, saca el balón fuera. Y la falta es de Montequia. Sí, se está yendo con... Roger Grimau tiene grandes cualidades técnicas para marcharse, ¿no? En el 1 contra 1. Desde luego Montequia no lo va a pasar muy bien. ¿Qué te gusta más, de base o de escolta? Yo creo que Roger Grimau es una escolta, ¿no? Es una escolta que en algún momento te puede echar una mano, ¿no? Jugando de base. Pero es más escolta. Ha fallado el triple ahí el jugador del que estábamos hablando, Roger Grimau, y en la transición el Pamesa Valencia con Montequia. Montequia intentaba jugar con Oberto, metió el pie y cortó ese pase Femerling, por lo tanto una cuenta de 24 segundos para el Pamesa Valencia. Pondrá el balón en juego el francés Antoine Rigodó. Ha estado en NBA, en Dallas Maverick, el triple convertido por Montequia. Estamos ante un jugador como es Montequia, donde es gran fuerte. Es esa acción de juego que acaba de realizar. Tiene un 100% de tiro el Pamesa Valencia. Javier. Pues sí. Y como sigan teniendo esos espacios, pues todavía van a seguir haciéndolo más. Hay 4 de 4 en tiros de campo y 3 de 3 en tiros libres para el conjunto valenciano. Jugando Abio, el balón atrás. Ahí tenemos a Alejandro Montequia, que quiere ir por la derecha. El bloqueo directo de Oberto permite el triple que ha fallado ahí el argentino en el contraataque ahora del Barcelona con Rodrigo de la Fuente de ataque. Lo ha señalado Mateo Ramos. Lo ha cogido muy bien Rigodó, ha cogido muy bien la posición Rigodó. Y bueno, lo hemos repetido, lo ha cogido bien, sin falta de ataque clara. Bueno, comentábamos que antes que Montequia es un experto, ¿no? En el lanzamiento de tiro de 3. Y bien, la verdad es que lleva un 49%, ¿eh? O sea, lleva un 49% de efectividad en la liga, que es un porcentaje excepcional, ¿no? Así que cuidado con ese espacio a este jugador. 9-5 ganando Pamesa Valencia. Oberto con Femerling. Vamos a ver este duelo. Vamos a ver. Ha agotado el bote. Está pivotando. Tira. Y no ha anotado Oberto el rebote en defensa. Fue para Fuska. Lleva la transición. Ahí Dejan Bodiroga intenta el cambio de ritmo. Ha defendido muy bien. Ha defendido muy bien Adio. Bueno, pero en falta, ¿eh?
Pues no sé qué decirte, la verdad. A mí me pareció una buena defensa de Abio. Primera falta personal. Yo creo que no ha sido falta, yo creo que le ha cogido muy bien la posición y bueno, pues no se hubiera pitado nada quizás ahí. Ahí se han cruzado Abio y Rigodó, que fueron compañeros en esa poderosa Virtus de Bolonia, el tapón. Bueno, estas acciones de Tomasevic le ayudarán a recuperarse, a volverse a integrar dentro del equipo, sin duda. Son acciones de ayuda. Dos compañeros en la selección serbia, Tomasevic y Bodiroga, que no estuvieron, por cierto, en el último europeo, el de Suecia. Vamos a ver esa rotación. Finaliza con el triple en buena posición de Rodrigo de la Fuente. Muy bien jugado por parte del Barcelona, dando un pase más que a veces es tan necesario. Y con eso ha permitido pues un lanzamiento fácil y cómodo de Rodrigo, Rodrigo de la Fuente, que ha anotado. Y en la disposición de saque de fondo del Pamesa Valencia puede ser la misma en esta circunstancia. A ver qué ventaja o qué salidas de Rigodó. Balón en juego y la falta es a Rigodó, la ha cometido su par. Rodrigo de la Fuente, un gran defensor. Sí, no lo va a tener fácil, desde luego, Rigodó contra Rodrigo de la Fuente, ni mucho menos. Es la segunda del escolta madrileño del Barça, Rodrigo de la Fuente. Balón en juego. Ahí tenemos a Tomasevic, juega con Montecchia, ahora jugando el balón el francés Antoine Rigodó. Y a Rodrigo de la Fuente le está llevando hacia el fondo, hacia la línea de fondo, efectivamente. Entra Montecchia, vamos a ver qué hace, bandeja y adentro. Buena penetración y gran bandeja de Alejandro Montecchia. Está con 5 puntos, intenta jugar con velocidad el Barcelona. El lanzamiento en suspensión desde la personal, no entró de la Fuente, al contraataque el Pamesa. La penetración de Abio, el tiro de Abio, canasta. Gran jugada de Abio. Gran canasta de Abio, que en una posición inverosímil ha sacado el balón. Ahí lo vemos, delante de Fenerli, ¿no? Gran canasta. Y Juan Carlos Navarro va al juego. Seguramente saldrá por Rodrigo de la Fuente, ¿no? Hemos visto la repetición de esa gran jugada protagonizada por Abio, un jugador que ha tenido mala suerte con las lesiones, tendón, y a principio de temporada el hombro no se operó, se lo ha rehabilitado. Es un jugador bravo, ¿no? Es un jugador con gran carácter, que se le respeta muchísimo en todos los equipos en los que ha estado. Y aquí desde luego se gana el respeto desde el momento en que llegó. Es un jugador que siempre va a ayudar al equipo, que siempre va a trabajar y que sus opciones en ataque las va a cumplir. Y si encima está brillante como una acción como la que ha desarrollado en estos momentos, pues mucho mejor, ¿no? Comentábamos antes un aspecto táctico, ¿no?, del juego. Cuando Oberto, Tomasevic van a jugar 2 contra 2 en un lateral, vemos como los jugadores del Barcelona marcan la defensa hacia la línea de fondo. Estamos viendo, no repetida, gran canasta, ¿no? Veremos esto repetir muchas veces, esta situación táctica en defensa por parte del Barcelona. Bien, y el primer entrenador que ha tenido que parar el partido ha sido el preparador del Barcelona, Pešić. Y ahí tenemos a Navarro. Estos son los tiros de campo, Ha estado en un 100% el Pamesa Valencia, luego han llegado esos 2 errores, pero está muy bien, un 75%, 6 de 8. Bien, pues el partido se va a reanudar con Alessandro Abio. En la línea de los tiros libres para intentar anotar el adicional. Jugada de 3 puntos para el italiano. Vemos a Bodiroga subir el balón, ¿no?, en el Barcelona. Juan Carlos Navarro, que ha salido por Rodrigo de la Fuente por esas 2 faltas, ¿no?, que tiene. Y vamos a ver, los emparejamientos han cambiado, ¿no? Ahora se ha quedado Abio con Juan Carlos Navarro y Rigodó con Bodiroga. No anotó ese 1 contra 1 Bodiroga ante Rigodó. No cogió el rebote Femerling, por lo tanto el balón es para el Pamesa Valencia. Ahí están los rebotes, 5 para el equipo local, 3 para el equipo que visita la cancha de la Fuente de San Luis. Muy bien Grimao, y Juan Carlos Navarro empieza su defensa individual a toda cancha. A Bodiroga esto le cuesta hacerlo un poco más, ¿no? Moviendo el balón en ataque el Pamesa Valencia, de espaldas al lado. Inicia el movimiento Oberto con Femerling hacia atrás y ahí coge una buena posición de tiro Oberto y anota. Se ha creado su propio tiro leyendo muy bien, jugando ese 1 contra 1 del poste bajo. Y bueno, pues ha
consigue una canasta muy meritoria. La falta la ha cometido Avio, que suma ya la segunda. Sí, además han sido dos faltas muy similares. Si observas, siempre está delante del atacante, ¿no? Y hace dudar, ¿no? Si es falta de ataque o no, pero siempre está delante el defensor. Es muy difícil ver que superen a Avio. Ahora ha habido una falta de ataque. Creo que de Fusca, número 7 del Barça. Sí, en el bloqueo. El italiano de origen esloveno, Gregor Fusca, la segunda, y en este momento el Pamesa está doblando en el marcador al Barça. 16-8 y posesión para el equipo de Paco Olmo. Ahí tenemos a Rigodó. Y esa segunda falta de Fusca provoca el cambio, ¿no? Sale Varela por él. Se coloca de uno en esta jugada, subiendo el balón. Juega con Tomasevic. Ha cortado Femerlin. La línea de pase y atención al contraataque del Barça. Por el centro Grimao. Ahí está la bomba. Navarro. Ha fallado el triple, rebote del brasileño, rebote ofensivo y canasta para Varjao. Sí, está Juan Carlos Navarro comentándole a su entrenador que quizás se haya precipitado en ese tiro. Pero bueno, Juan Carlos es un jugador que se tiene que sentir bien, ¿no? Con confianza, pues para desarrollar todo el talento que tiene, que es mucho. Anderson Varjao consiguió su primera canasta. Otra vez 1-1 contra 1 el poste bajo. Muy bien, ha cortado hacia canasta ahí Rigodó. Y 2 puntos para el francés Antoine Rigodó. Está en 4 puntos. Muy bien, los 8 de ventaja para el Pamesa. Muy bien ahora Juan Carlos Tomás se dice ayudando a la penetración de Juan Carlos Navarro contra Avio, ¿no? Avio dos faltas y enseguida Tomás se ha ido a cerrar esa posible penetración de Juan Carlos Navarro. La segunda de Montecchia. Ahí en esa presión que ejerce sobre Grimao. Y Avio al banquillo. Dos faltas de Avio. Codiroga al banquillo también. Nacho Rodríguez a la pista. Y el capitán Luengo en el Pamesa Valencia. Ahí tenemos a Grimao, el jugador del Rapado Lleida. Su primera temporada en el Barcelona. Internacional español en el Europeo de Suecia. Ha fallado el segundo. Bueno, huye Grimao y el balón es para el Pamesa. De nuevo subiendo el balón Rigodó. Jugador que maneja, que vibra muy bien. Él le ha regalado una falta. Le ha regalado una falta, con lo cual van a ser 2 tiros libres. La primera de Grimao. A veces el jugador se abstrae, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el campo, ¿no? Tiene que saber si hay falta o no hay falta, porque se regalan 2 tiros libres de una forma absurda. Quizá Ruggier, Grimao, por haber fallado esos 2 tiros libres anteriores, pues haya tenido la ansiedad, ¿no?, de tratar de recuperar el balón, y lo que ha hecho ha sido ayudarle a Grimao. Ha llevado ahí a la línea de los tiros libres a uno de los jugadores con mejor porcentaje ahí. Rigodó, que anotó estos 2 lanzamientos libres. 20-10, vuelve a doblar el Pamesa al Barça en este primer cuarto del partido. Jugando Femerlin, balón dentro para Anderson Varela. Ha fallado el tiro corto, intenta coger ese balón Rigodó, y la falta es del brasileño. Sí, de Varela sobre Rigodó, precisamente. O sea, casi 2 tiros. Está algo... haya sido una falta algo rigurosa, ¿no? Pero bueno. Caso que lo ha pitado. Ahí está hablando Mateo Ramos, el árbitro de Varela, explicándole por qué se la señala. Antoine Rigodó está firmando un 93,7% a los series de tiros libres. Ahí va de nuevo el francés Rigodó, anotando también el segundo. Y se pone con 8 puntos ya en este primer cuarto. 22-10, a 3 minutos para la conclusión de esta primera parte del partido. Jugando Grimao. Ahí sale Nacho Rodríguez. El bloqueo directo con Varela. Continúa Varela con problemas ahí en el control del balón. Se alarga mucho la posesión del Barcelona. Va a tener que forzar ahí la jugada. Pero al final sacó la falta Femerlin. Se la sacó a Tomasevic cuando se acababa la posesión. Se la pita al ahí en ese momento. A la ayuda. Pues le quedaban 3 segundos a Femerlin para llegar a Barcelona para terminar la posesión. Hizo esa ayuda ahí Víctor Luengo, el capitán del Pamesa, y cometió la falta que lleva a Femerlin a la línea de los tiros libres. Anotando el primero el alemán.
Y el segundo también. Sí, es bastante seguro. Este jugador en tiros libres suele ser bastante seguro. Aquí tiene aunque no está al 60% nada. muy bien el Pamesa. Y la canasta en el poste bajo nuevamente de Tomasevic. También se está jugando otro ritmo diferente que el Barcelona, mucho más, como decía su entrenador, corriendo, tratando de llegar antes del Barcelona, que lo está consiguiendo, y además lo está consiguiendo con hombres grandes, ¿no? Y atención a Tomasevic, que está con un 3 de 3 en el tiro, ¿eh? Ha anotado sus 3 tiros, todos de ahí muy cerquita del aro, pero Muy bien jugado. atención que se enganchan Efemerling y Oberto. Algo le está recriminando el alemán al argentino, y es la primera aflicción del partido. Bueno, algo le está diciendo Femerling, no lo vuelvas a hacer. Roberto, cuando el balón ya estaba bajando, la insistencia de Femerling por coger el balón, quizás al apartárselo, pues bueno, pues no le ha gustado, ¿no? Trató de darle más importancia. Esta primera sección seria del partido, que no ha pasado a mayores, y se reanudó el encuentro con balón para Rigaudot. Sí, que en este momento ha aprovechado Pešić para volver a meter a Bodiroga. Ahí está la calidad del francés, metiéndose hasta adentro y anotando en el poste bajo. Se pone en el doble dígito ya Rigaudot, 10 puntos para el francés, con 4 de 4 en los libres, 3 de 3 en los tiros de campo. Sí, gran partido hasta el momento. Son los partidos que motivan a jugadores como Antoine Rigaudot. El balón colgado para Varellao, le han puesto un tapón, contraataque Víctor Luengo para Tomasevic. Vamos a ver, está pisando de 2. Estaba pisando la línea de 6.25. Sí. Y Nada, sí. 12 puntos para Rigaudot, gran primer cuarto del francés. Totalmente, de todo Pamesa, que está siendo muy superior, ¿no? El Barcelona sigue sin encontrar su ritmo defensivo, con lo cual, pues, está quedando todo para jugar 5 contra 5. Todo el juego del Barcelona es 5 contra 5. No ha tenido ninguna oportunidad de correr, con lo cual, pues, Pamesa se está adueñando, ¿no? Totalmente de lo que es el ritmo de partido. Jugando con mucho acierto en ataque y defendiendo muy bien el conjunto que dirige Olmos. Paco Olmos, uno de los entrenadores más jóvenes de esta liga. El balón dentro para Oberto. Da razón, está teniendo problemas Oberto, a la hora de recibir los pases. Y bueno, que estás ahí amagado, ¿no? En la salida Oberto y Rigaudot, pues ha pasado. Eso es falta de Víctor Luengo, y vale la canasta. Y vale la canasta de Dejan Bodiroga. Es la primera canasta, por cierto. A mí tiene que valer, sí. Primera de Luengo. Segunda de Víctor Luengo, y fue la primera canasta de Bodiroga. Descansó en la última jornada de Liga, vuelve Dejan Bodiroga, que anotó la adicional. Está solo Víctor Luengo en el 1 contra 1 con Navarro. Falta de Navarro, y ahora en el adicional el capitán del Pamesa Valencia. Ha sorprendido ahí el equipo valenciano. Gran pase de Tomasevic. Gran pase de Tomasevic de campo, de línea de fondo prácticamente hasta la otra. Y bueno, es una canasta que no se puede mucho al Barcelona, ¿no? Un cierto desconcierto, ¿no? En estos momentos, ¿no? Como la ha celebrado, con qué furia ha celebrado esa canasta el capitán del Pamesa, Víctor Luengo, que dispone de este lanzamiento adicional. Y jugada de 3 puntos para el capitán del Pamesa Valencia. Bueno, el Barcelona pues sigue con su juego de momento parsimonioso, ¿no? 5 contra 5. Todavía no ha encontrado su ritmo, ¿no? Juega en ataque el Barça con Navarro. El balón dentro. Femerling se ha equivocado. Le ha entregado el balón ahí a Rigaudot en el contraataque. Víctor Luengo entrando muy bien. Víctor Luengo, nada pudo hacer. Bodiroga. Tiene una posición el Barcelona. A ver. Se está equivocando ahora mismo. Cuidado. Le quedan ahora Nacho Rodríguez, se da cuenta, le quedan 10 segundos, a ver cómo resuelven en esta última posición. Ahí está Nacho Rodríguez, intenta meterse, no le deja Oberto
El balón es para el Barça, pero le quedan 3 segundos de este primer cuarto. Con 33 a 17, son 16 la máxima que ha tenido el Pamesa Valencia. Se pone balón en juego, Varellao, y el tapón ha sido de Oberto, tira Varellao y acaba el primer cuarto. Sensacional el Pamesa en este primer periodo del partido, Javier. Bueno, si llevara este ritmo Pamesa, estamos en los 120 puntos, ¿verdad? Realmente una auténtica exhibición del Pamesa en este primer cuarto, contra un Barcelona que realmente no ha encontrado, ¿no?, su ritmo en ningún momento. Estamos hablando de un Barcelona que viene de ganar sus últimos 12 partidos. 7 de Liga y 5 de una Euroliga. forma consecutiva, o sea que estamos ante un gran momento de resultado y de juego del Barcelona. Sin embargo, pues estamos viendo la respuesta de un Pamesa a una semana difícil, a una semana tan difícil como la que ha vivido, tanto deportivamente como extradeportivamente, y estamos viendo la respuesta que está dando con este juego, ¿no?, que está desarrollando. Bien, este es el primer cuarto, esto es lo que ocurre, que esto es solamente un cuarto, que queda todavía mucho partido por delante, y vamos a ir comprobando si el Pamesa va a ser capaz de mantener este nivel, que no va a ser fácil, desde luego, mantenerlo, que seguramente pues tendrá su mal momento durante el partido, pero vamos a ver si va a ser corto o se va a alargar, y ver también la respuesta del Barcelona ante esta superioridad tan grande, ¿no?, que está teniendo el Pamesa sobre ellos. Vamos a ver todo esto. Bueno, y en el plano individual tenemos que destacar, Javier, a Rigodó, que ha dado una lección en este primer cuarto de cómo se juega al baloncesto y cómo se juega en ataque. 4 de 4 en tiros de campo, 4 de 4 en tiros libres, 12 puntos para el francés, como vemos ahí, liderando la clasificación de máximos anotadores. Es curioso, por ejemplo, Rigodó, que es un gran jugador, eso es una evidencia, pero vemos, por ejemplo, como en la Liga sus porcentajes son más bajos que sus porcentajes en Liga Europea. Son jugadores, digamos, grandes jugadores que, bueno, pues que tienen una motivación especial en determinadas situaciones, como puede ser en el día de hoy. Pues ahí veíamos esa canasta del máximo anotador de este primer periodo, Rigodó. Acaba de comenzar el segundo cuarto aquí en la Fuente de San Luis, en el partido Pamesa Valencia-Barcelona. Y el primer balón, la primera posesión de este segundo periodo es para el equipo azulgrana. Ahí está Anderson Varellao jugando con Navarro. Muy pegajoso el marcaje al que le somete ahí Víctor Luengo. Buena defensa del Pamesa. Ahí entrando Anderson Varellao. Y se ha acabado la posesión. Está en el quinteto azulgrana ahora Roberto Dueñas. Sí, Roberto es un jugador vital para el Barcelona. Algo que no le ocurrió la temporada pasada, que fue no lesionarse o no tener casi ningún problema físico. Esta temporada en el arranque de competición lo está teniendo. Y el Barcelona, a pesar de que es un gran equipo y lo puede superar, echa en falta que Roberto Dueñas esté bien. Gran pase. Atrás ha entrado también el croata Popovic y se ha caído encima los 2.21 de Dueñas sobre Popovic. Pues esas caídas a Roberto Dueñas les hacen mucho daño. La falta es del madrileño. Gran asistencia de Tomás Evero. Tiene esa puerta atrás. Y tiros libres para el croata, es jugador del Zadar, Marko Popovic, segundo base del equipo valenciano. Bien, es un jugador que quizás no esté todavía aportando de lo que se espera de él, ¿no? Le está costando más trabajo todavía. Sí, está costando todavía trabajo integrarse y encontrar su juego, ¿no?, en este Pamesa. Bueno, pues fue el primer punto de este segundo cuarto para el croata Popovic, para el Pamesa Valencia, que está ahí doblando en el marcador al Barça, 34. Primera falta personal. Sí, el Barcelona ahora mismo tiene un quinteto, digamos, como más clásico, ¿no? Base, puro, sus dos hombres exteriores más resolutivos. Otra buena defensa Gran del defensa. Pamesa Valencia. Bueno, pues no tiene aspecto este segundo cuarto de que vaya cambie, a variar, ¿no? Sí, de que vaya a variar. Vamos a ver ahora en ataque al Pamesa Valencia, Oberto para Marko Popovic. De nuevo balón para el argentino en lucha con Roberto Dueñas. Saca fuera para Rigodó, que no ha podido armar el brazo. Vamos a ver ahora si lo hace, tira Rigodó. Ahí está su primer error en el tiro. Rebote ofensivo convertido por parte de Oberto. Falta absurda ahí de Popovic.
La primera fase croata. Bueno, estamos viendo que el ataque del Barcelona sigue siendo 5 contra 5, que el Pamesa está manteniendo un grandísimo nivel defensivo, está recuperando balones, y no solamente está recuperando balones, ha dejado ya a Barcelona un par de veces sin tirar. Otro balón recuperado. Otra buena defensa del conjunto valenciano. Sí, él se ha recreado demasiado Tomás en ese pase. Y vamos a ver en el contraataque ahora el Barça. El triple de Navarro, ni siquiera ha tocado el aro y el balón directamente a las manos de Tomasevic. Controlando la situación con claridad, con autoridad el Pamesa Valencia. 36-17. Segundo minuto de este segundo cuarto. El balón colgado para Oberto, que vuelve a tener problemas de manos. Es curioso, le ha pasado ya varias veces, ¿no? Bastantes veces. No son, ese no es un pase fácil, lógicamente, de coger. Pero vaya, a lo mejor en otro momento sí que es capaz de recuperarlo, ¿no? de cogerlo. Juan Carlos Navarro al banquillo, vuelve Roger Grimao. La verdad que tanto Juan Carlos Navarro como Nacho Rodríguez no están aportando claridad ni criterio, ¿no?, al juego del Barcelona en estos momentos. Y a ver, y su entrenador pues trata de probar otra dirección. Ahí está Fusca, balón para Roberto. Vamos a ver, 1 contra 1. Ha fallado ahí Roberto, el balón de intentaba echar el balón al suelo y la falta, o que Oberto que ha tocado con el pie. Sí, que ha tocado con el pie Oberto. A ver, ahí en el bote, creo, ¿no? Ahí. Bueno, pues sí. Esos balones que Roberto Dueñas ha fallado no es lógico, ¿no? Buena jugada de fondo. Y es la primera canasta del Barça en este segundo cuarto para Bodiroga. Sí, ese es el pase que antes falló Nacho Rodríguez, que perdió. Ahora es el que acaba de dar como asistencia ante Bodiroga en ese corte. 5 puntos para el yugoslavo, para el serbio. Si decimos que Roberto Dueñas no es lógico que falle esos pases. Ahí está Rigodó. Ha fallado también este tiro el francés. El rebote fue para Nacho Rodríguez. En la transición el conjunto azulgrana. El dribbling de Bodiroga. Ahí lo agota, saca fuera para Nacho Rodríguez. Este juega con Grimao. El triple Fusca. No hay apoyo en ese rebote. Ha jugado bien el Barcelona. La rotación de balón ha sido correcta. Sí, pero luego no se ha cargado el rebote. No ha sido Fusca el que se ha quedado tirando, con lo cual se ha quedado solo. Triple de Popovic. No entra, saca el balón fuera al menos Oberto. Vaya pase que le ha dado Tomasevic ahí al argentino, que tiene este duelo con Fusca. Saca fuera, lo intenta de nuevo Popovic. Y ahora esa suspensión de 6-25 dentro para el croata. Triple para Popovic. Bueno, ahí Nacho Rodríguez ha equivocado la defensa, ¿no? Quizás ha ido a hacer una ayuda demasiado larga cuando estaba Oberto bien defendido y ha dejado un poco de tirar solo. Bueno, es que la ventaja es de 20 puntos, ¿eh? Sí. El gancho de Roberto Dueñas que no entra. No está bien. Comentaba antes que esos tiros habitualmente Roberto Dueñas los suele meter, ¿no? Que falle esos tiros tan cerca es señal de que no está del todo bien. Va a entrar en el partido José Antonio Paraíso, que fue jugador azulgrana hace 10 años. La primera de Rodríguez. Y ahí tenemos a José Antonio Paraíso. Sustituye a Rigodó. También se sienta Oberto. Vamos a ver la respuesta de Pamesa ahora con estas rotaciones, ¿no? El equipo estaba muy asentado, jugando con mucha claridad, dominando, como estamos viendo. A ver Dicudis y Paraíso qué tal entran, ¿no? Cómo se integran con los demás. Mateo Ramos le señala esta falta a Víctor Luengo, que no está muy de acuerdo. Nada de acuerdo. Porque además es la tercera. No, es decir, creo que no ha sido falta, ¿no? Quizás ha sido más la sensación que ha dado que la realidad. No ha sido falta. Balón para el Barcelona. Ahí tenemos a Roberto Dueñas jugando con Grimao. Saliendo del bloqueo. Bodiroga en la suspensión, y ahí está la canasta del yugoslavo. Bueno, José Paraíso en su emparejamiento con Bodiroga se consigue que no se sienta cómodo como hasta ahora lo ha estado. 39-21, jugando Tomasevic, saca fuera para Paraíso. Ha pintado Popovic, el tiro le ha salido ahí a Marco Popovic. Era un tiro fácil, ¿no? Para él, lo había hecho muy bien. Y Bodiroga, balón para Roberto Dueñas, el pase de entrega de Dueñas para Bodiroga y el triple dentro de Nacho Rodríguez. Reacciona el Barcelona. Se va metiendo, ¿no?
está metiendo. Cambios, ¿no? Juan Carlos Navarro va por Nacho Rodríguez, Marellá por Dueñas y Luengo por Avio. Perdón, Avio por Luengo. Luengo está con 3 faltas al banco. Sí, sí. Balón para el Pamesa, para Popovic. Ahí presionado por Juan Carlos Navarro. Pase para Tomasevic. Ha habido falta de Varejao. Está Tomasevic muy metido dentro del partido. Aquel acto de indisciplina totalmente olvidado. Pues sí, la verdad que está muy metido dentro del partido y... San Miguel 0-0. Auténticamente 0-0. San Miguel 0-0, patrocinador oficial ACB. Por su eficacia, por su rapidez, por su labor de equipo, por su cobertura, por su entrega. Porque es mucho lo que nos une al baloncesto, Correos patrocina la Liga ACB, para que todos podamos vivir lo mejor de nuestro baloncesto. Correos, la compañía de todos al servicio de todos. San Miguel 0-0, patrocinador oficial ACB. Finalizado el tiempo muerto, se reanuda el partido aquí en la Fuente de San Luis. El balón es para el Pamesa, que gana por 15, 39-24. Popovic jugando con José Antonio Paraíso. Ahí ha habido una falta de ataque de Kudis. Sí, sí, ha hecho falta Varellao para ganar la posición en el poste bajo. Comentábamos antes, Pamesa dominaba de 20 puntos, estaba jugando con mucha comodidad, Rigodol estaba dando un gran equilibrio, pero claro, lógicamente se tiene que producir alguna rotación, necesitan respiro, los hombres que salen como Paraíso y Kudis, que son dos jugadores también excepcionales, y ahora hay que ver cómo esa combinación funciona. De momento parece... Otra recuperación, Sí, sí. otro robo de balón por parte de Avio, Juan Carlos Navarro no ha llegado al partido todavía. que sube el balón, jugando con Paraíso, que pide el bloqueo ahí de Tomás, y dentro a Paraíso se le escapa el balón. Sí, 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 sí. Se le escapa el balón al madrileño. Es jugador del Barcelona hace ya bastantes años. Sí, lo comentábamos que Juan Carlos Navarro no ha llegado al partido, no está perdiendo balones y no está... Ahí está no Navarro. está dentro. Navarro jugando con Bodiroga. Su equipo lo necesita. La defensa es de Paraíso. El 1 contra 1, bien ha frenado ahí Bodiroga, pero ha fallado la suspensión. Rebote, Dimos Dikudis, el griego del Pamesa Valencia. No es fácil ver fallar a esos tiros a Bodiroga. A ver el ataque de Pamesa ahora. A 3:47 para el final de esta primera parte. El balón es para Dikudis. Vamos a ver, el tiro muy pasado, pero el rebote va a ser en ataque. Bravo, y qué bravo, bien ha estado ahí Tomasevic, qué rápido de ideas, Sí, sí, dando sí. la asistencia para Paraíso. Gran asistencia de Tomasevic. La primera canasta de Paraíso. Falta de ataque de Juan Carlos Navarro. Se comete la segunda. El balón, por lo tanto, para el Valencia, para el Pamesa Valencia. Bueno, pues ahí vemos como el árbitro ha interpretado que en esa salida pues ha empujado, no había. Ha cortado ahí Grimao el contraataque del Barcelona. Grimao por el centro. Atención antideportiva. Se le ha indicado sí, falta sí. antideportiva Sí, a Popovic. Eso sí lo vemos repetido, porque va corriendo y lo agarra, ¿no? Ahí lo vemos, ¿no? Ahí lo Sí. vemos. Sí, sí. Falta antideportiva de Popovic. Perfectamente visto. Marco Popovic. Internacional, Por Croacia. por sí, sí. Croacia. Estuvo Sí, sí. en el europeo de Suecia. Sí, sí. Cierto. Aquí tenemos a Juan Carlos Navarro, dando el europeo, Javier, el hombre que ganó
ganó ese partido de semifinales contra Italia, metiendo a España en la final y en los Juegos Olímpicos de Atenas. Sí, señor. Bueno, a ver si se anima Juan Carlos Navarro, porque es un jugador para el Barcelona muy importante. Y pues es vital. Hasta ahora está siendo desde luego negativo, ¿no? Bueno, pues posesión de nuevo para el Barcelona después de esos 2 aciertos en el tiro libre de Navarro. No entra el triple de Grimao, y atención ahí porque han ido 3 jugadores del Pamesa Valencia al rebote. Han cargado el rebote con 3 jugadores. Se va Tomás Evit, aplaudido por el público valenciano, que una vez más, Javier, llenando la Fuente de San Luis, 9.000 espectadores para ver el partido de la jornada. Es una afición totalmente fiel, ¿no?, a su equipo, y la verdad que es un placer estar aquí, ¿verdad? Estar aquí, sí, ¿verdad? Una penetración y un robo, una recuperación por parte de Navarro. Vamos a ver cómo que aprovecha tiene a Fusca, pero prefiere entregar el balón a Grimao y completó la jugada con el palmeo el italiano. Bueno, poquito a poco el Barcelona va reduciendo, ¿no? Parece, bueno, que hay una ventaja importante, pero ya ha roto esa inercia, ¿no?, que le estaba llevando a perder con mucha claridad. Intentaba cruzar el balón por ahí Popovic, y ahí cerraron la línea de pase, la cerró completamente con muy buena intuición Varellao. Sí, Paco nos ha sacado a José Paraíso del partido. No estaba demasiado acertado y luego no le da más margen. A ver, Oberto, aguanta muy bien Oberto y anota. Estamos viendo bastantes canastas desde línea de fondo, ¿no? Con cortes, con bloqueos, ¿verdad? Y, bueno, en uno y otro lado. No es fácil ver esto. 2 minutos para el final de la primera parte. 43-27. Jugando el Barça. Se levanta Varellao y anota. Bueno, intentaba taponar a Oberto, pero no llegó. Asistencia de Juan Carlos Navarro. 4 puntos para el brasileño Anderson Varellao. Dentro de los últimos 2 minutos de este segundo cuarto de la primera parte. 43-29. Jugando el Pamesa Valencia por medio de Adio. Ahora lo hace Dicudis. El triple de Rigodó, que ha perdido el punto de mira en este segundo cuarto. Qué bonito el quiebro ahí de Grimao, pero ha chocado con su propio compañero, con Fusca. Sí, tiempo muerto de Paco Olmo, que le querrá dar un respiro. Tenemos. Mira que choque ahí con su compañero Fusca. Sí, no ha entendido Fusca lo que quería hacer Miguel Grimao en esa jugada. Comentábamos que después de 20 puntos de diferencia, ahora está el Barcelona a 14 puntos. Y de alguna manera lo que tenemos que tener muy presente que el Barcelona es un equipo ganador. Es un equipo que está acostumbrado a ganar. Siempre está ganando. Con lo cual, a pesar de que se haya ido de 20 puntos, a pesar de que ahora lleva una ventaja importante para Mesa, Barcelona todavía tiene mucho que decir, a pesar de que algunos jugadores más importantes, como el caso de Juan Carlos Navarro, no estén acertados, ¿no? Pero no podemos olvidarnos que es un equipo acostumbrado a ganar. Es el equipo que más veces gana en Europa y en la Liga ACB. Así que vamos a ver, todavía tiene que jugarse mucho aquí. Hablaba Javier Broda, esa máxima diferencia del Pamesa Valencia de 20 puntos, con ese 29-19 de hace algunos minutos. Ahora la ventaja del Pamesa Valencia, 43-29, 14 de ventaja. Bueno, 1 minuto y medio, Nacho, queda para que termine esta primera parte y a ver si el Barcelona es capaz de reducir, se mantiene este resultado o el Pamesa es capaz de aumentarlo. Bueno, el Barcelona sube su defensa, vemos a todos, ¿no?, totalmente involucrados en ella, y lo único que trata con esta defensa trata de retrasar todo lo que pueda, ¿no?, la posesión. Ahora balón para Pamesa, ahí está Alejandro Montequia, sigue driblando el internacional argentino, pasa el tiempo en los últimos segundos de posesión. Montequia para Dicudis, Dicudis tiene asistencia y anota el griego. Un buen jugador Dicudis, es uno de los mejores alapidos que hay en el baloncesto europeo en este momento. Otro internacional por Grecia, también presente en el europeo de Suecia. Jugando el Barça con el tiro ahí taponado de Fusca, puso el tapón Oberto y otra recuperación de balón del equipo valenciano. Pues sí, de momento Pamesa
ha aumentado su diferencia y con la oportunidad de seguir, ¿no? Sigue jugando para jugar el poste bajo con Bicudis. Rigodó para Avio. Oberto de espaldas al aro. Bien circulado. Vamos a ver, se va por dentro, pero el balón lo ha perdido ahí. Dimos Bicudis. Subiendo el balón, Navarro para Grimao. Ahí está Bodiroga. Bodiroga pensándoselo. Continúa Dejan Bodiroga, marcado por Rigodó. Balón dentro y la falta es clara de Dimos Bicudis a Fusca cuando ya se levantaba el italiano. Bien, Bodiroga desde el poste bajo, como ha pasado en el primer cuarto en un par de acciones. Saca ventaja, ¿no? Provoca su juego en el poste bajo contra un jugador pues quizá físicamente inferior a él, provoca que las ayudas pues sean más largas, y con la visión que tiene Bodiroga de juego pues es capaz de asistir como acaba de hacer con Fusca. Bueno, Fusca aprovecha este primer lanzamiento libre. 15 de ventaja para el conjunto valenciano. Y el palmeo ha sido de Varellao. 2, por lo tanto, para el Barça. Un punto para Fusca y 2 para Varellao. A ver esta última posesión Pamesa, ¿quién le quiere dar el balón? 6 segundos quedan, poco tiempo, Rigodó va a jugar. Vamos a ver Rigodó, si se la juega Rigodó el último tiro, Rigodó, el tiro de Rigodó no entra y aquí acaba la primera parte dominada por el Pamesa Valencia. Y el marcador es claro, 45-32, aunque en los últimos minutos en este segundo cuarto el equipo azulgrana ha ido recortando diferencias. Bueno, 45 puntos son muchos puntos, ¿no?, que ha encajado el Barcelona en los últimos partidos. En los últimos partidos ha encajado muy poco, ¿no? Así que vamos a ver esta segunda parte, a ver qué tal. 45-32, ganando aquí el Pamesa Valencia. Hazme caso. Te casas, tienes hijo, trabajo fijo, cuenta corriente, sigo. Marca el paso. Aquí en Madrid Dios la ayuda, tenlo claro, pasamos todo por el aro, la vida en club. Hazme caso. ¿Qué estarás pensando? Autoemoción. Vuelve la artista más querida de nuestro país y lo hace ahora. El nuevo álbum de Rosa. Empieza el espectáculo. La aventura. La emoción. Experiencias perfectas. Nuevos DVD y televisores JVC con tecnología progresiva. JVC, the perfect experience. Relojes y joyas inseparables. Together by Lotus. Del número 1 nace Marca Motor, la revista mensual que sale a ganar. Con todas las novedades, comparativas, precios, coches de ensueño, los análisis y las pruebas más exigentes. Nuevo número ya a la venta por solo 1,90. Marca Motor, arranca con el líder. En Midas, cuidamos su motor cambiando hasta la última gota de aceite. Cambio de aceite, filtro y revisión de seguridad, 40 euros. Midas, mantenemos su confianza. Ella è mia manina. Io sono menino della. Diseñado contra el estrés. Citroën C5. Desde 15.850 euros. Hay un nuevo secreto para tener un pelo más bonito según Cosmopolitan. Un champú que promete a tu pelo olvidarse de la sequedad y prevenir las puntas abiertas. Un pelo brillante y suave al tacto. Un pelo increíble. ¿No te vas a creer qué champú es? HS, el champú anticaspa. 7 versiones diferentes, una para cada tipo de pelo. Un nuevo secreto descubierto por Cosmopolitan. HS, no te creerás que es un champú anticaspa. Hola, soy yo. Esta noche en vez de 6 seremos 12. Es que me he encontrado a Lola.
Hola, soy yo otra vez. Los López tienen un problema, ya te lo contaré. Seremos 4. No, 6. Contigo 7. Hola, soy yo otra vez. ¿Y si lo dejamos para mañana? Hace falta ingenio para ganar espacio. ¿Te falta Tefal? Pour Homme, the new fragrance for men from Lacoste. Alicia es la nueva cafetera eléctrica de Longi. El café no rebosa porque cuando está listo, Alicia se apaga automáticamente, manteniéndolo caliente durante 30 minutos. Alicia de Longi, la cafetera eléctrica que nunca ensucia. De Longi, Living Innovation. Puedes llamarme todoterreno del año. Puedes llamarme monovolumen del año. Puedes llamarme Station Wagon del año. Y cómo no, coche del año. Nuevo Panda, coche del año 2004. Pero no me llames baby. Ven y aprovecha el momento Fiat. Boss Bottled, fragrance for men. Ya ves, a punto de hacer caldo. Pues se acabó, que no merece la pena. Ya lo sé, mamá, que fuiste tú la que me enseñaste. Muy bien, hija. Ayer me quedé sin caldo. E hice la sopa con el caldo casero gallina blanca. Buenísimo. Ay, riquísimo. Ni siquiera notaron que no era el mío. Probarlo. Y ya me lo diréis. El caldo casero de gallina blanca. ¿Sí? Mi madre. Llamarme, ¿eh? Los Pitufos no paran. Su nuevo disco con todos los éxitos. Y de regalo el DVD Pitufo Bucanero. Oh, sir. The jacket. Chaqueta. Bring my big shoes. Sir. Whoa, whoa. Sir. No. Hey. Vicerol, sin él, no eres tú. Nuevo Bernel Melocotón y Flores del Limonero. En cada botella de Bernel hay un sueño de fragancias de melocotón y refrescantes flores del limonero. Tan suave, tan fresco, un sueño verde. Nuevo Bernel Melocotón y Flores del Limonero. Calidad Henkel. Revisa el botiquín de casa para retirar los medicamentos que no uses y los que estén caducados. No los tires a la basura. Deposítalos, junto con sus envases, en el punto sigre de la farmacia. Y así les daremos el tratamiento medioambiental adecuado. Por tu salud y la de la naturaleza, revisa periódicamente tu botiquín. Esto lo he vivido. Claro. Es la blancura natural del pueblo. Son aquellos domingos con mi vestido blanco, gracias al jabón natural de la abuela y a su esmero. Y yo que pensaba que todo esto lo había perdido. Pues no. Aquella blancura natural la vuelvo a tener con el nuevo Ariel al jabón natural. Hay cosas que no debemos perder, ¿no crees? Nuevo Ariel al jabón natural. Vuelve a sentir la blancura natural de antaño. Lacoste pour Femme, the new fragrance for women. Qué rico estaba todo. Hemos comido tan bien como en el viaje. Por cierto, hemos traído el vídeo. ¿Lo vas poniendo, cariño? Yo recojo esto. Muy listo. Pero Fairy te va a sorprender. Una sola gota de Fairy disuelve la grasa más rápido que cualquier lavavajillas tradicional. Y acabas de fregar mucho antes de lo que te esperas. ¡Qué pena! ¿Ya habéis terminado? No, si acabamos de rebobinar. Empieza ahora. Fairy Ultra, el milagro antigrasa. Y lo mejor de la limpieza tradicional, ahora en el nuevo Fairy Marsella. Me ha mordido el dragón de castillo. La bici es demasiado grande para mí y me he caído. Me ha atacado una nave del espacio. Sí, con un rayo láser. Me he caído con el caldo. Elige el juego
juguete más adecuado a la edad del niño y busca este símbolo. Con caldo. Si querés llevarme a casa, ahora tenés una razón de peso. A partir de hoy, vas a disfrutar mucho más de tu receta de langostino. Con el nuevo envase Pescanova de 1 kilo tendrás la cantidad perfecta para que no te falten langostinos. ¡Todo un éxito! Nuevo envase de langostinos Pescanova. Neto y escurrido, estoy 1 kilo de bueno. Llevarme a casa. Pasos para que tu compra te salga gratis. Llamas para reservar en un italiano. Habéis quedado toda la familia a las 2. Después de una gran comida, tu hermano quiere pagar. Pero pides la cuenta y pagas con tu tarjeta porque con un poco de suerte te puede salir gratis. Paga con la Maestro o Mastercard de tu caja. Hay miles de compras gratis. Nada más efectivo que tu Euro 6000. Hay una forma más sencilla de encontrar el vehículo de ocasión que buscas. Es perfecto. Me lo llevo. Y este mes, máximo ahorro con los seminuevos Renault Diesel Common Rail. Clio 1.5 DCI por 9.900 euros y nuevo Megane 1.9 DCI 120 caballos por 14.900 euros. Boss Intense, the new fragrance for women. Bajo un título tan original y nuestro como Eñe, los éxitos del año, esta semana se edita de nuevo el triple disco que recoge las 60 mejores canciones de este año. Eñe es el único disco recopilatorio donde podrás encontrar a Alejandro Sanz y su éxito No es lo mismo. Lo nuevo de Alex Ubago, Aunque no te pueda ver. Amiga, estés donde estés, que si te falta aliento yo te lo daré. La Oreja de Van Gogh, Café Quijano, Fran Perea, Andy y Lucas, Hombres G y una larga lista con lo más importante de la música en español de este año. Eñe, los mejores artistas y los temas de mayor éxito reunidos en un triple disco. ¿Fotos glamurosas? No es mi estilo. ¿Presumir de descapotable? ¿Para qué? ¿Perder el tiempo en arreglarme? Ni hablar. Hugo, your fragrance, your rules. Acaban de salir los jugadores de los vestuarios y ahí tenemos la estadística de esta primera parte. Los jugadores del PAMESA Valencia pues han tirado muy bien, de 1, solo un error como vemos ahí, muy mal ha tirado el Fútbol Club Barcelona, 5 de 9. Y bueno, la única ventaja del Barça en los porcentajes es en el triple. La verdad es que cuando un equipo ha sido tan superior a otro, como es el caso del PAMESA, pues es muy difícil hablar de detalles, ¿no? Hay datos pues, muy contundentes, pues ese 76% de acierto por parte del PAMESA en tiro de 2, frente a un 39%, ese 88% en tiros libres frente a un 56%, esas 10 pérdidas de balón por parte del Barcelona, ese encajar 45 puntos en los primeros 2 cuartos, cuando el Barcelona en los últimos partidos, no debemos olvidar que lleva ganado 12 partidos consecutivos, está recibiendo una media de unos 60 y pocos puntos y ha recibido prácticamente en los 2 primeros cuartos pues prácticamente la totalidad de esos puntos, ¿no? Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil hablar de detalles, ¿no? Ha sido tal la superioridad que bueno, no sé, pues, me imagino que además su entrenador en el vestuario pues habrá dicho, para como hemos jugado estos 2 primeros cuartos, no está nada más ir perdiendo de 13 puntos. Bien, el Barcelona ahora pues tiene que dar una respuesta. El PAMESA realmente está jugando muy bien, parece recuperado, ¿no? Pues de esta semana difícil que ellos han vivido. Hemos visto un Tomás Herrera pues, muy metido dentro del juego y el Barcelona pues eso, ¿no? Esperando a que dé una respuesta
Eso es para importante, que... esto es lo que decías, ese porcentaje de tiros de 2 puntos es un 76%. Sí. Tiros de 2, un 76%, el tiro de 2 prácticamente meterlo todo, ¿no? Y luego en rebotes también hay superioridad de los jugadores de Paco Olmos, 17 rebotes por 12 de los de Petsis. Aquí estamos en la Fuente de San Luis, a punto de comenzar el tercer cuarto partido que ofrecemos por la 2 de Televisión Española y por el canal internacional. Bueno, hay un dato también, Nacho, que quería observar y es que Pamesa no ha jugado prácticamente sin ninguno de sus treses, ¿no? Sin Camerín, sin Paraíso, y sin embargo, pues Bodiroga, que es un jugador grande, no ha sacado demasiado partido, no ha jugado demasiado en el poste bajo para los emparejamientos que está recibiendo. Las 2 o 3 veces que lo ha hecho prácticamente han sido 3 asistencias. No sé, ahora si Pamesa seguirá sin Paraíso y sin Camerín, sin contar con ellos, y Bodiroga a ver con quién defensor se va a emparejar. Vamos a ver a quién va a sacar, y aquí tenemos, ¿no? Montequia, Rigodó y Abios. Vamos a ver ese emparejamiento, ¿no? En defensa. Bueno, ese segundo cuarto lo ganó el Barça por 15-12, pero la gran ventaja que logró el equipo valenciano en el primer cuarto le pone por delante cuando va a comenzar este tercer periodo aquí en la Fuente de San Luis, en la Fonteta, como coloquialmente se conoce a este recinto deportivo. Comenzó el tercer cuarto y el primer balón lo va a jugar en ataque el Barça. Ahí está Bodiroga jugando con Rodrigo de la Fuente. El pase de entrega para Nacho Rodríguez. De nuevo Bodiroga, que conecta con Fusca. Fusca, bien marcado por Oberto. Tiene que sacar el balón fuera para Nacho Rodríguez. Este juega con Rodrigo de la Fuente. Intenta irse de Tomasevic. Tomasevic no le deja. Ahí tiene que tirar porque se acaba la posesión. Se acabó la posesión, la primera posesión de este tercer cuarto para el Barça. Una nueva buena defensa del Pamesa Valencia. Sí, la verdad es que ha sido una gran defensa de Pamesa otra vez. No es la primera vez que se produce esta situación de ni siquiera tirar, ¿no? Ni siquiera tirar por parte del Barcelona. El Barcelona, que por otro lado, ha empezado con un equipo pues, con un base puro, no al contrario de como empezó el primer cuarto. Rigodó jugando con Tomasevic. Tomasevic le marca a Fusca. De ahí conectando los dos saltos. Asistencia y de Tomasevic, canasta Oberto, que se pone con 8, la primera canasta de la segunda parte del tercer cuarto. La verdad es que ver a Tomasevic jugar así da gusto, ¿no? Cuando está tan centrado, jugando con esa visión que tiene del juego, con lo gran pasador que es, aunque a veces arriesgue demasiado, pero esos son los grandes pasadores. Segunda de Rigodó. Rigodó, que lideraba la clasificación, como hemos visto antes en el rótulo, en el gráfico, con 12 puntos, pero los 12 en el primer cuarto. Jugando el Barça, buscando su primera canasta en esta segunda parte. Desajuste ahí, Fusca con Rigodó en el poste bajo, a ver qué rendimiento. Triple limpio de Nacho Rodríguez, la primera canasta del Barça en el tercer cuarto. Bueno, han sacado, ¿no? Rendimiento, estaba Fusca jugando en el poste bajo con Rigodó. Y quizás la ayuda de Montequia pues ha permitido a Nacho Rodríguez jugar y con mucha acierto. Ha habido un choque entre Abio y Nacho Rodríguez. La jugada continúa. Abio con Oberto. Oberto marcado por Femerling. Se va acercando Oberto. Juega con Tomasevic, que tira por arriba. Tira arqueando mucho el lanzamiento para superar el intento de tapón de Fusca. Segunda jugada consecutiva entre los dos pibos, ¿no? Se han asistido ambos y lo han hecho de una forma estupenda. Y los dos están con 8 puntos. Canasta ahora para Bodiroga. Abio siempre delante. Abio siempre está delante. Casi nunca rebasado. Siempre está delante del balón. Balón para el Pamesa. Este es Montequia, que desborda a Nacho. Y la falta del ex jugador internacional, Nacho Rodríguez. Recortando diferencias el Barcelona, ahora está a 12, 49-37. Balón en juego, triple de Montequia, el rebote es para Femerling. Subiendo el balón Nacho Rodríguez. Jugando en ataque, por lo tanto, el Barça. Continúa Nacho Rodríguez, defendido por Montequia. Ha habido un cambio, pero rápidamente Oberto recupera a su hombre, a Femerling. Bodiroga en el poste bajo con Abio. Con Abio, que mete la mano. Oberto detrás. Ahí se busca su tiro Bodiroga y ha fallado. Ha fallado ese tiro de Bodiroga. Se quedó atrás Rigodó.
debate, ha habido ahí de todo en la pelea por el rebote. Y posesión para el Pamesa, Rigodó con Tomasevic. Ahora está jugando Montecchia. El bloqueo de Tomasevic y ahí ha cortado el pase de La Fuente. Contraataque claro del Barcelona. Tapón de Tomasevic en ese tiro de Nacho Rodríguez. Muy corto el tiro de Bodiroga al aro. Y el rebote es para Rigodó. Partidazo de Tomasevic. Sí. Se está reivindicando, ¿no? Se está reivindicando después de la semana que ha tenido. Reconciliando con la afición, ¿no? Sí, desde luego. ¿No? Y con el equipo, ¿no? Está haciendo un gran y consigo mismo, que es lo más importante. En cambio ahí el pase no se lo esperaba a Tomás, se le dieron mal pase de Rigodó. Se disculpa el francés con sus compañeros. Juan Carlos Navarro por Rodríguez de la Fuente ahora. Pessi nervioso, tenso, porque puede peligrar esa racha de 12 victorias consecutivas, 7 en Liga CB y 5 en Euroliga del Barça. Bueno, puede ocurrir, evidentemente. ¿No? Queda mucho partido. Está claro. Jugando Fusca, marcado por Oberto y ha cortado claramente con el pie ahí Tomasevic. 24 segundos de posesión para el Barcelona. Digamos que en algún momento el Barcelona pues puede perder, pero vaya, está claro que todavía tiene mucho que jugar aquí. Vamos a ver, Fusca. El tiro de suspensión desde la personal. Canasta para el italiano. Sí, porque Bodiroga sigue desequilibrando desde el poste bajo. Comentábamos antes que a pesar de que los emparejamientos que él estaba teniendo en ataque eran más bajos, que él no estaba sacando todo el rendimiento posible. Nadie se coloca el Barça y juega el Pamesa. Con Rigodó ha anotado 12 puntos, pero los 12 en el primer periodo. A partir de ahí no dio aro. Pues sería hace muchísimo tiempo, ¿no? De partido que no estaba en 10 puntos del Barcelona. Está claro que el partido va entrando en otro ritmo, ¿no? Un Barcelona mucho más metido en el juego. Ha adelantado las líneas defensivas el Barça. Ahí está entrando la bandeja de Montecchia. No ha defendido bien Nacho Rodríguez, no es normal que se le vaya con esa facilidad a Montecchia. Una gran extensión ahí por parte del argentino. Juega el Barça ahora con Fusca. Y arriba agregó Fusca. Intenta desbordar a Oberto. La bandeja con la izquierda no entra. El rebote fue para Tomasevic, que monta el contraataque del Pamesa. Ahí llega Montecchia, balance defensivo de los jugadores del Barça. Qué reverso, que luego se le escapó el balón de las manos ahí a Tomasevic, y la falta es de Oberto. Se lamenta Tomasevic porque había hecho un gran movimiento, había desbordado su par, pero luego se le escapó el balón de las manos. Una gran jugada, lástima, ¿no? Que se le haya escapado el balón ahí. Luego Oberto hizo esa falta, la primera. Bueno, ahí hablando de Nacho Rodríguez, quizás el ataque anterior en el que Fusca jugó 1 contra 1 del poste alto. No ha sido el juego que estaban buscando. Navarro con Nacho Rodríguez cuando se le va a pitar una falta a Rigodó, que va a ser la tercera. Bueno, pues una falta, es la respuesta de Paco Olmos, pues va a ser ante esta tercera falta. Estamos todavía en el Ecuador del tercer cuarto y ya la tercera de Antoine Rigodó, jugando Bodiroga. Continúa el serbio. Ahí ha salido Oberto. Problemas en el dribbling para Bodiroga. Saca fuera para Fusca. Fusca adentro. Femerlin. Falta Tomasevic. La segunda. Segunda falta personal de Jan Tomasevic y cambio al Pamesa Valencia. El Pamesa está viviendo ahora un momento difícil, quizás el momento más difícil de partido. Hay un cierto desajuste, ¿no? Le pueden señalar 5 segundos a Bodiroga, pero casi. Ahí está Femerlin, que se va de Tomasevic, y ahí adentro. Gran movimiento del alemán Femerlin. Vamos a ver la tercera falta de Rigodó. Ha sido sustituido por Paraíso. ¿Qué efecto va a producir en el juego? 51-41, de 9 a 10 el Barça. Juega el Pamesa, se va ahí Montecchia, tiro cómodo de Alejandro Montecchia, 9 puntos para el base argentino. No está Nacho ahí acertada, Nacho Rodríguez en esa defensa con Montecchia. Se mete más en el partido el público valenciano, el público que llena esta Fonteta con 9.000 espectadores. El balón es para el Barça. Ahí lo está botando Navarro. Continúa Navarro. Juega con Fusca, que se ha hecho un lío con el balón.
Ahora arma el brazo, tira, no anota, rebote en defensa para Paraíso, juega Pamesa Valencia, con Montequia. A veces le pasa esto a Puskas, no selecciona bien el estilo, pero ¿no? Su estilo, su manera de jugar. Prepara los cambios Pesic, Grimao y Varellao. Mientras tanto jugando el Pamesa con Avio, espaldas al aro. Vamos a ver, José Paraíso juega con Tomasevic, Tomasevic para Oberto, continúa Oberto, tira, canastón de Oberto en 1 contra 1, echándose hacia atrás para superar la intimidación de Femerling. La verdad que gran canasta en un momento complicado, en un momento complicado de Pamesa, que Barcelona se estaba acercando peligrosamente y bien, la tercera falta Rigodó. Quizás ha desequilibrado un poco el juego de Pamesa, pero 2 acciones seguidas, una de Montequia, otra de Oberto, pues han cortado, ¿no? Han cortado esa recuperación que estaba experimentando el Barcelona. Bueno, ahí vemos a Rigodó, como decimos, se mantiene con 12 puntos. Había anotado todo lo que había tirado en el primer cuarto y en el segundo falló sus 4 triples. Sí, sí. En fin. Por eso llevaba media de 40 puntos, ¿no? Estas cosas suelen... qué gran ambiente. Así está la Fuente de San Luis nuevamente en esta segunda cita con las cámaras de televisión española. El domingo pasado estuvimos en el partido Pamesa-Real Madrid y hoy pues con otro gran encuentro, la reedición de la final de la Liga ACB de la temporada pasada. Aquí en la Fuente de San Luis, otro lleno, otros 9.000 espectadores presenciando el partido. Hay gente que habla de revancha, ¿no? De la final, pero yo siempre comento que las revanchas se tienen que producir en las mismas circunstancias. Si hubiera una final de Liga entre Pamesa y Barcelona, pues eso sí que... Eso sí sería una revancha. Partido de fase regular no tiene nada que ver con una final, ¿no? Por hablando de temporada regular, que la temporada pasada ganó los 2 partidos en la liga regular el Pamesa, tanto aquí como en el Palau. Efectivamente. 3,5 para el final de este tercer cuarto. Juega el Barça, sube Anderson, recibe el pase de Navarro. Femerling ha sido el que ha perdido el balón. Recuperó el Valencia, el había Pamesa. poco espacio, sí, había poco espacio para ese pase metido ahí y Tomasevic y falta. Bodiroga. La segunda. Agarra claramente a Paraíso. Descansó en la última jornada Bodiroga en el partido ante el Bravo Lleida y vuelve al equipo sustituyendo al hombre que le sustituyó, Ilieski. Sí. La verdad que es una apuesta personal, no se sabe si llamarla arriesgada, diferente, especial, no lo sé, ¿no? Pero es una apuesta realmente, no tener un jugador solo para los partidos de Liga Europea, que aquí en Liga ACB no participa. Bueno, es que el Barça tiene 3 jugadores extracomunitarios. Sí. Bodiroga, Varellao y el mencionado Ilieski. En cualquier caso, digamos, lo que es el conjunto del equipo, el conjunto sigue siendo el mismo, con lo cual eso permite de alguna manera probar este tipo de situaciones. Y lo que se permite esta temporada llevar dorsales como ese 44 que luce ahí Grimao. Bueno, eso ha creado un problema en los marcadores, ¿no? En los pabellones, porque habíamos tenido que quitarnos, ¿no? Para de ataque. Falta de ataque y el balón pasa por lo tanto a poder del Barça. Tercera de Tomasevic. Ahí vemos claramente la repetición. Pues es la segunda falta que saca Varellao. Si antes se la sacó a Dikuris en la disputa por la lucha en el poste bajo y ahora Tomasevic. El ambiente se enrarece un poquito aquí en la Fuente de San Luis. Ahora de poste bajo Bodiroga, aquí 1 contra 1. Con Paraíso. Bodiroga saca fuera para Varellao. Entrando Varellao, juega con Femerling. Y ha habido pasos del jugador alemán que se queja de un contacto de Montequia. Sí. Vamos a ver lo que ha pasado. Se levanta Varellao con el balón y baja con el balón también, pues por lo tanto dobles. O sea, Femerling ha sido, ¿no? Ahí vemos a Rigodó sentado, a Tomasevic también. Sí. Con 3 faltas personales los 2 jugadores. Con los puntos tras pérdida del adversario. 55-43, 2,5 para el final del tercer cuarto. Juega el Pamesa. Las faltas de Grimao. Segunda.
Ahí al pasar el bloqueo. Cometió la segunda Roger Grimau. Es la cuarta de equipo en el Barça. Y en el Pamesa, sin Ribodó, sin Tomasevic, tiene que encontrar referentes en el juego de ataque. Ataque estático del conjunto valenciano. Vamos a ver por alto ahí. El tiro de Abio no entró. Y el balón lo controla Varellao. Juega el Barça para reducir esa ventaja de 12 puntos que tiene el Pamesa Valencia. Este es Navarro jugando con Grimao. El bloqueo de Varellao y la falta es del griego Dikudis. Grimao pues haciendo las labores de base, ¿no? Que esa es la apuesta que Pesis hace con el Barcelona en Liga CB. Nacho Rodríguez, Grimao, y en Liga Europea pues la inclusión ya de Ilieski. Y otro jugador que se pone con 3 faltas, Dimos Dikudis. Mejorando ahora el Barça en los tiros libres. Segundo para Varellao. Anotó los 2 el brasileño. Pues a los 10 puntos otra vez el Barcelona. Y presión por toda la cancha del equipo azulgrana a diario. Vemos un partido más igualado ahora mismo, ¿no? Y vemos a Barcelona dentro del juego, que está pagando de alguna manera sumar el primer cuarto, pero tendrá que ir trabajando poco a poco, paso a paso, para ir reduciendo esa diferencia. Y el Barcelona en eso es experto, ¿no? También, ¿no? Grimao, otra falta. Quizá rigurosa esa falta, ¿no? Quizá rigurosa. Y tiros libres, el primero lo aprovecha Montecchia. Y el segundo también, un jugador muy seguro ahí en la línea de tiros libres. Se coloca con 11 puntos Alberto Montecchia. Y vuelven los 12 de ventaja para el Pamesa Valencia. 1:40 para el final del tercer cuarto. El balón lo mueve el conjunto azulgrana con Grimau. Navarro tira de 3. No anota. El rebote para nadie. El rebote para nadie porque nadie cogió ese balón. Pero la posesión es del Pamesa Valencia. Es un buen movimiento que tiene el Barcelona. Ese corte por la línea de fondo. Que la defensa siempre está esperando que salga por el lugar natural y sin embargo siempre cambia de dirección. Y está sacando mucho rendimiento a la salida, que no al porcentaje de la. Subió el balón nuevamente Abio. Ante esa presión por toda la cancha del Barcelona. Juega Paraíso para Montecchia, que rompe ahí en esa penetración. Dikudis para Abio. Últimos segundos de posesión. Vamos a ver Paraíso para Dikudis. Dikudis tira, pasado, muy pasado. Y el balón directamente a las manos de Femerling, que sube el balón. Ahora se lo entrega a Navarro. Sí, un poco las dificultades que tiene el no jugar con un base. Problemas para Navarro. Que a veces no se sabe quién sube el balón. Ahí entrando Navarro, tira, no anota. Ese tirito que le ha hecho tan célebre, el tiro a una mano, pero no anotó Juan Carlos Navarro. ¿Cuántos puntos lleva Juan Carlos, Nacho? Un punto. Lleva un punto nada más, sí. Pues, fíjate. Vamos a ver ese tiro de Montecchia, rebote en defensa para Varellao, contraataque. Ahí tenemos a Navarro nuevamente. Navarro tira y irá a la línea de los tiros libres. Falta de Montecchia. Tiene una lucha consigo mismo Juan Carlos Navarro, ¿no? Se da cuenta de que no está bien, que no lo está haciendo bien. Y está luchando, ¿no? Está luchando el hombre para tratar de recuperarse y ayudar al equipo, que hasta el momento pues no lo está haciendo. Vamos a ver en los tiros libres ahora Juan Carlos Navarro. Anota el primero. 11 de ventaja para el Pamesa Valencia y segundo tiro libre para Juan Carlos Navarro. Dentro de los dos se coloca con 3 puntos y vuelve a poner a su equipo a 10 del Pamesa. 57-47 en los últimos segundos del tercer periodo. Juega Montecchia para Paraíso. Paraíso con Roberto, que está en el poste alto. El pase para Abio para Montecchia. Últimos segundos en esta posesión. Entra Montecchia jugando ahí con Dikudis, que ha entrado con mucha fuerza. Cuidado que se ha podido hacer daño. Intenta recuperarse. Ahí va cojeando el griego. Acaba el tercer cuarto. Se ha hecho daño. Se ha hecho daño, ¿no? Vamos a ver cómo está Dikudis.
pero parece que se ha hecho daño. Es el jugador que ha hecho la última canasta del tercer cuarto. Y ahí está el resultado al final de este tercer periodo. 59-47. Bueno, el Barcelona ha reducido, pero mínimamente, no la ventaja, no mínimamente. Lo que sí ha conseguido el Barcelona es cambiar la inercia, ¿no? Desde el segundo cuarto, o sea, el primer cuarto no ha existido, para mí se ha sido muy superior, se ha ido metiendo dentro del segundo cuarto, dentro del nivel, ¿no?, que el Barcelona tiene, pero lógicamente reducir esa ventaja tan grande supone un enorme desgaste y un gran acierto. Y a veces el acierto no es compatible, ¿no?, con el desgaste que se produzca. Y esto es lo que el Barcelona le puede ocurrir, ¿no? Yo creo que vamos a ver este último cuarto, pues saber si el Barcelona, a pesar de ese desgaste, aumenta su efectividad o si por el contrario Pamesa se va a seguir imponiendo y puede incluso hasta llegar a romper el partido, ¿no?, cuando vea Pamesa, vea al Barcelona que no consigue acercarse. Bueno, ahí los pibos del Pamesa Valencia imponiéndose a los del Fútbol Club Barcelona. Vamos a ir con el último cuarto. 59-47, 12 de ventaja para el Pamesa Valencia, que llegó a tener una máxima de 20. Pues sí, Tomasevic vuelve a la pista. Sikudis parece que no puede seguir jugando. Ha intentado probarse, sí, sí, y veía que no estaba bien. No puede seguir. Rigodó es reservado. Rigodó con 12 puntos desde el primer cuarto, ¿eh? Sí, sí. Sigue ahí como máximo anotador del partido. Bueno, último cuarto, últimos 10 minutos. Y no creo que se deba de jugar porque esto no es reglamentario. Ahora mismo tenían que parar el partido, pero bueno, triple de Montequia. No ha podido empezar mejor el Pamesa. Ahí ha celebrado ese triple Montequia, el segundo. 14 puntos para el base argentino, ya es el máximo anotador del partido. 62-47, y ahí Montequia cruzándose y cortando la línea de pase y dejando la posesión del Barça en 12 segundos. El partido del argentino. Busca. Juega con Rodrigo de la Fuente. Este para Bodiroga. Cortando por debajo Navarro, que recibe. Continúa Navarro. Navarro con Marellao. Marellao mira el aro, pero no tira. Sí de tres. Tira Juan Carlos Navarro. Y es el primer triple, la primera canasta en juego para Navarro. Pues, si aparece será en el momento que más lo necesita su equipo. 62-50. Juega Tomasevic. El pase de entrega para Montequia. Vamos a ver Oberto con Marellao. Oberto con Marellao. Continúa Oberto. Tira y no anota. Rebote para Navarro. Navarro sacando el contraataque y abriendo el contragolpe. Navarro intenta romper ahí Montequia. No lo consigue. Y ahora balón para Bodiroga. Marcando la jugada. Vean Bodiroga. Bodiroga jugando de base. Marellao de 3. No entra ese triple de Anderson Marellao y el rebote defensivo fue para Paraíso. Comentábamos que Bodiroga era el hombre del Barcelona que dirige, ¿no?, la federación. Y el que la culmina muchas veces. Sí, sí. En este caso es curioso verla, el jugador de base. Juega Pamesa, juega Oberto ahí en el poste bajo con Anderson, Marellao. Ahí está el lanzamiento, el palmeo. La habían agarrado a Tomasevic y a pesar de eso alargó el brazo y palmeó y anotó. Estamos viendo como Tomasevic, a pesar de no estar anotando demasiado, o sea, no llevar una anotación excesivamente alta, sin embargo está haciendo muchas cosas, ¿no? Está ayudando mucho a muchas facetas del juego. La agarra del brazo y consigue palmear. Tomasevic, que dispone de lanzamiento libre adicional. Lo ha anotado el serbio. 64-50. Ha cambiado su dinámica totalmente de tiro, ¿no? En el tiro libre, Tomasevic. Totalmente. Y juega Bodiroga, no le deja levantarse Paraíso en una buena defensa. Balón para Puska, de nuevo Bodiroga que entra defendiendo ahí Paraíso. Y falta del jugador madrileño del Pamesa, José Paraíso. Comentaba antes que la dinámica de tiro en el tiro libre de Tomasevic que la ha cambiado totalmente. Es un jugador pues que a lo largo de su trayectoria no ha tenido un buen porcentaje y digamos que lo ha tenido malo, y quizás este verano haya estado trabajando esta manera de tirar ese tiro libre para
para tener mejores porcentajes, algo que todavía la verdad es que no ha conseguido. Sí, hay muchos jugadores que en la línea de tiros libres cambian la mecánica, incluso cambian de mano. Totalmente, sí. Como el caso de Ricardo Pitti. Últimamente tira los tiros libres de cuchara. Ahí está Bodiroga, anotando los dos. 11 puntos para Dejan Bodiroga. 64-52. Así el Pamesa sigue manteniendo las distancias. Sí, cada vez menos tiempo. Sí. Menos de 8 minutos para el final. El lanzamiento hay una mano y ahí entrando y palmeando Oberto. 12 puntos para Fabricio Oberto. Ahí va muy bien al rebote y el mate del argentino. Y 66-52 para el conjunto valenciano. Se va Varellao, entra en el partido Femerling, que pone el balón en juego. Lo va a subir Bodiroga. El pase fue para Rodrigo de la Fuente. Barcelona tratando de darle ritmo al ataque, circulando el balón. Ha cortado Tomasevic, el pase de Bodiroga para Femerling. Otra buena acción defensiva del serbio, que está haciendo un partido completo tras ese incidente que protagonizó y que le causó el apartamiento que no fuera a jugar el partido de Euroliga. Montequia, el tiro a tablero, claro. Tiro a tablero de Montequia y una nueva canasta del argentino que se va hasta los 16 puntos. Partidazo de Montequia con 4 de 5 en los tiros de 2. Sí, porque está apareciendo en los momentos de apuro, ¿no?, que está teniendo su equipo. Lo que ha fallado Fuska, ahí debajo del aro, estorbado por Tomasevic. Sí. Y balón para Montequia, es el que está imponiendo el ritmo de partido, el base argentino del Pamesa. Jugando con Paraíso. Y Cudis parece que va a volver al campo. Que ha recuperado, ahí está Avio, qué buen pase. Y falta de Femerling. Qué pase le había dado Avio a Tomasevic. Solo la primera del alemán. 2 tiros libres para el jugador del Pamesa Valencia. Todos los días vive con Marca la fuerza del deporte. Y cada viernes, gratis, todo el baloncesto del mundo en el suplemento de 16 páginas a color 305 Marca del básquet. ¿Y tú, todavía no te mueves? Cada viernes 305 Marca. ¡Qué fuerte! Basta un segundo para intuir, para decidir, para arriesgarse, para actuar. Basta un segundo para ganar. Vive segundo a segundo con Certina. Certina, reloj oficial ACB. Todos los días millones de personas viven con Marca la fuerza del deporte. ¿Y tú, todavía no te mueves? Marca, qué fuerte. Finaliza el tiempo muerto, lo está intentando el Barça, pero no le deja el Pamesa Valencia, que mantiene ahí una buena renta. 14 puntos cuando quedan 6,5 para el final del encuentro. Y además se le añade los tiros libres Dejan Tomasevic. Vamos a ver la dinámica, mecánica de tiro. Mecánica, perdón, de tiro. Es una cosa muy rara. Sí, sí. Hay jugadores que a veces viven como atormentados, sí, ¿no? Por cada vez que se van a la línea de tiro libre y esa ansiedad todavía produce tirado fatal. Sí, produce peores. Esa mecánica la tiene que depurar todavía más. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, comentábamos que nada, el Pamesa sigue mandando con una ventaja importante, muy importante, cada vez con menos tiempo. Juega Fuska. Bien defensa, bien Fuska para Nacho. Nacho con Fuska, tira el italiano, no anota, el rebote va a ser para Nacho Rodríguez. Y balón atrás para Fuska, lo vuelve a intentar el Barça. Nacho Rodríguez intenta cortar Bodiroga, pero recibe el balón de Nacho Rodríguez.
Continúa Bodiroga para Fuska, el tiro de Fuska muy corto, pero el rebote se lo queda a Femerling. Buen rebote ofensivo del alemán. Sí, tenía ahí ventaja con Paraíso y quizás Paraíso tenía que haber cerrado más, ¿no? 2 rebotes ha cogido el Barça en ataque y el triple de Bodiroga. Demasiadas oportunidades, ¿verdad? Cuando a un equipo se le dan tantas opciones de rebote ofensivo, pues puede pasar esto. 14 puntos ya para Bodiroga. Y jugando Pamesa con Tomasevic. Ahí está Montequia adentro. Para Oberto, vamos a ver Oberto. El tiro buscando el tablero o no, el rebote fue para Femerling. En el contraataque con Nacho Rodríguez. Nacho para Dejan Bodiroga, marcado por Paraíso. Bodiroga fuera para De La Fuente, está solo para el triple. Y triple de Fuska. Va pisando, pisando, pues, 2 para Gregor Fuska. Sí, ahí está con la punta de la bota pisando la línea de 6.25. 68-57. merma un poquito la ventaja del Pamesa. Rigodó y Dicudis al campo ahora. Y vemos a Tomasevic que para Bodiroga, ¿eh? Sí, porque es la segunda falta que le pide igual. Está reclamando como que está en zonas, como que también parece que está. Le pide calma el árbitro. Y Bodiroga insiste en sus explicaciones. De las 3 faltas, 2 iguales, ¿eh? Igual con la mano, sí, falta. Es falta de Bodiroga. Pone el balón en juego Rigodó para Montequia. 4,5 para el final del partido. De nuevo el francés con el bloqueo de Tomasevic. Se va Rigodó, juega con Tomasevic y el balón no cae. Hubiera sido un 2+1, claro, ¿eh? Sí, sobre todo porque ya está pensando en que tiene que tirar los 2 tiros libres. Porque si mete la canasta, al menos lo libera. Pero sin meterla, pues eso le produce más presión. Tiene que anotar, ahora. Claro. Vamos a ver Tomasevic. De nuevo en la línea de los tiros libres, con problemas. Bueno, ¿cómo ha celebrado el público valenciano el tiro libre convertido por Tomasevic? Porque es uno de... Lo pasa mal, ¿no? A ver, lo tenemos. Era el primero, 1 de 4. 1 de 4. Y ahora mete los 2. Metió los 2 Tomasevic. Un jugador que tiene la calidad y el talento que tiene Tomasevic, el tener ese tan mal porcentaje de tiros libres le reduce todo su potencial de juego, porque a veces no se atreve a jugar dentro para que no le hagan falta, sobre todo cuando se tiene bonus. Hay falta sobre Bodiroga, Paraíso, que es el que le está marcando en esta fase del partido. Segunda falta personal, José Antonio Paraíso. No ha conseguido sacar esa falta. Segunda de José Antonio Paraíso. Y no tiene problemas en ganar los tiros libres, es este hombre. La seguridad que tiene es impresionante. Ahí está toda la tarjeta de Bodiroga. Con 15 puntos. 16 al convertir esos 2 lanzamientos desde la línea del tiro libre. 70-59. 4 minutos para el final del partido. Muy pocos puntos los que tiene el Barça. Tomasevic para Rigodó. Rigodó mete el balón para Paraíso. Paraíso con Tomasevic. Tomasevic para Dicudis. Intenta ganar la posición en el poste bajo. Se lo impidió Roberto Dueña. Suspensión. Suspensión y canasta de Montequia. Muy bien Montequia. Yo no sé cuántas canastas ha conseguido en los últimos 5 segundos de posición. Pero lleva ya unas cuantas, 18 puntos y tirando con muy buenos porcentajes el argentino. 72-59. 3,5 para el final. El triple. El rebote es para Femerling. Y la falta es del griego Dimos Dicudis. Será la cuarta. Sí, señor, la cuarta de Dicudis. Cuarta falta personal, Dimos Dicudis. Se va Rodrigo de la Fuente. Y vuelve Navarro. Esa es la cuarta de Dicudis. Balón en juego para Nacho Rodríguez. Corta Bodiroga, recibe el balón. Tira de 3. Había metido el triple antes. El rebote ofensivo para Roberto Dueñas. Y la falta es de Tomasevic. Es cuarta también. No le ha gustado esa falta que le ha hecho Tomasevic. A Roberto Dueñas no le ha gustado. Porque va a hacerle la falta. No,
Esa es la cuarta falta de Tomasevic, que continúa en el partido. Y está jugando el Barcelona con Bodiroga. Bodiroga sin dribbling. Juega con Roberto Dueñas. De nuevo balón para el serbio. A ver lo que hace Bodiroga. Bodiroga para Nacho Rodríguez. Nacho Rodríguez perseguido por Rigodó. Posición de lanzamiento y canasta de Femerling. 2 del alemán. Bueno, por estos 3 últimos minutos el Barcelona lo está jugando con 2 hombres grandes, Femerling y Dueñas, que no es lo habitual. Sí, no es lo habitual. Y juega el Pamesa por medio de Paraíso. Ahora lo hace Montequia. 5 últimos segundos. Triple de Paraíso. Corto rebote entre Bodiroga y Tomasevic. Juega el Barça. Va a jugar el Barça. Pero antes, tiempo muerto aquí en la Fuente de San Luis. San Miguel 0-0. Auténticamente 0-0. San Miguel 0-0, patrocinador oficial ACB. Por su eficacia, por su rapidez, por su labor de equipo, por su cobertura, por su entrega. Porque es mucho lo que nos une al baloncesto, Correos patrocina la Liga ACB, para que todos podamos vivir lo mejor de nuestro baloncesto. Correos, la compañía de todos al servicio de todos. San Miguel 0-0, patrocinador oficial ACB. Finalizó el tiempo muerto. Por lo tanto, se reanuda el partido aquí en la Fuente de San Luis con ese resultado 72-61 y con balón para el Barcelona. Balón que bota ahí Nacho Rodríguez. Ese pase es para Navarro. Navarro de 3. Tiro corto, rebote ofensivos para Dueñas. Dueñas es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Ese pase de vuelta y escapó atrás. Había cogido un buen rebote Dueñas. Sí, pero está claro que Roberto Dueñas no está bien, ¿no? Se nota que no está bien, que no está recuperado del todo. Y bueno, se da cuenta y de luego su equipo lo acusa. Balón para Pamesa. Ahí marca la jugada el francés Rigodó. Juega con Tomasevic, que está con 4 faltas. Tomasevic se ha quedado sin bote y estaba muy bien la intención de Tomasevic, ese pase de puerta atrás que no entendió nadie. Sí, quizás sea un pase excesivamente arriesgado en estos momentos de partido. Quedan 2 minutos, el equipo está ganando cómodamente, se están jugando ya las posesiones de partido y quizás haya sido demasiado arriesgado ese balón, ¿no? 2 tiros libres para Bodiroga. Porque es la cuarta de Rigodó. Si mete estos 2, pues probablemente sea la primera vez, Nacho, ¿no?, que baje de los 10 puntos, ¿no? No lo sé. Si, sí, señor. Si en algún momento se ha quedado en 10 puntos, pero no ha bajado de ahí. Si mete estos 2, ¿no? Y es muy probable que Bodiroga los meta. Bueno, el Barcelona se mete en menos de 10 puntos, 2 minutos. Y está acusando el primer cuarto. Sí, que acabó con 33-17. Claro, o sea, los 3 siguientes cuartos han sido 3 cuartos igualados, pero es el primer cuarto el que está dictando de alguna manera la diferencia. ¿Y eso por qué es producto? Pues producto sencillamente de un equipo que viene a ganar 12 veces seguidas y otro equipo pues, que viene preocupado de perder 2, ¿no? La tensión es diferente a la hora de acometer el partido. Y esto es lo que ha ocurrido. La presión ahí de Bodiroga. Pues se equivoca de Bodiroga, pues son 2 tiros libres para Rigodó con un 90 y tanto %. Le pone con 4. Y es la oportunidad que tiene Rigodó de sumar algún punto más a esos 12 que consiguió en el primer cuarto. Ahí está el francés Antoine Rigodó. En efecto, un puntito más para Rigodó y otro más para el Pamesa. Anotando los 2 el francés. 14 para Antoine Rigodó, 74-63. De nuevo por encima de los 10 el Pamesa.
de ventaja. Jugando el Barça con Bodiroga. Bodiroga, balón dentro para Dueñas. Dueñas, el tapón se lo ha colocado Dimos Dicudis, insiste Dueñas, tira muy corto, el rebote es para Tomasevic y el balón lo controla Rigobert. Está claro, no está de Roberto, ¿verdad? Bueno, no anda bien. Bueno, un minuto y medio y ahora pues con la posibilidad. Sí, ahí controlando Rigobert el ritmo del partido ya. Porque queda muy poquito tiempo, algo más de un minuto entrando Rigobert, buscando el tablero, no anota, rebote para Femerling, tiene que jugar con mucha rapidez el Barça. Este es Bodiroga intentando irse de Avio, tiene que tirar Bodiroga porque tiene una buena posición y anota. Avio siempre delante, nunca rebasado, casi nunca rebasado, y ahí lo tenemos. Pero ya está con 20 puntos Bodiroga. Sí, sí. Rigobert para Montecchia, último minuto ya. Estamos en el último minuto del partido y esto lo está ganando el Pamesa ahora mismo por 9, 74-65, siempre ido por delante. Tomasevic irá a la línea de los tiros libres, falta Tomasevic para que tire tiros libres, ¿no? Eso es una opción en defensa. Sí, Barça, sí, claro. está claro, ¿no? Pasa la presión a un jugador pues que tiene muchas dificultades para anotar desde el tiro libre. Vamos a ver ahora Tomasevic. Esta vez no acierta. Es un suplicio, ¿eh? Un suplicio para él cada vez que va a la línea de tiros libres. Y el segundo tampoco. El rebote es para Nacho Rodríguez. Balón colgado para Bodiroga. Ahí defendiendo Tomasevic. Ahora el que se aplica en la defensa de Bodiroga es Avio. Tira ahí Bodiroga y son ya 22 puntos para el serbio. Tenía 9. Paco Olmos quiere quitar a Tomasevic, retirarlo. Quiero retirarlo. Sí, porque... O no, es Dicudis. Es Dicudis. Intenta subir el balón ahí Rigobert. Rigobert se va de Bodiroga, también de Navarro, también de Femerling. Dribla muy bien, controla muy bien el balón. Gran manejador del balón Antoine Rigobert. Falta de Femerling. Ahora sí. Quiere Paco Olmos un reconocimiento a Tomasevic, que la gente... Se lo va a tener, ¿eh? Sí. Lo va a tener y él devuelve los aplausos. Bueno, ya ha habido aquí una reconciliación total entre el jugador y afición valenciana. Él pidió perdón públicamente antes de este partido y sobre todo a Avio, que es al que le acarició, ¿no? Lógicamente al equipo y a la afición, ¿no? Anotó esos 2 tiros libres Rigobert. Últimos segundos del partido, 76-67 aquí en la Fonteta de Valencia. Este es Dueñas en el gancho. Bueno. Canasta para Roberto Dueñas. Y ahora Avio. Fue la primera de Dueñas. Y el otro protagonista de... De aquel problema también es ovacionado por el público valenciano. Avio, triple Rigobert. Triple para Antoine Rigobert para cerrar el partido. Si no anota en esta posesión el Barcelona, no lo va a hacer. El encuentro, tira fuera de tiempo Bodiroga y ha ganado el Pamesa, que ha encarrilado el partido, Javier, desde ese primer cuarto del que tanto hablamos. Efectivamente, el primer cuarto ha sido el que ha marcado la diferencia. Los otros 3 cuartos ha sido un juego igualado, ¿no? Lo que se espera de 2 grandes equipos como son el Pamesa y el Barcelona. Nos vamos con Ana Alonso porque puede entrevistar a Fabricio Berto. Adelante, Ana. Pues aquí estamos, Fabricio Berto, uno de los artífices de la victoria del Pamesa. Bueno, como todo el equipo. Fabricio, importantísima la victoria después de una semana con problemas en la pista y fuera de ella, ¿no? Sí, la verdad que necesitábamos un triunfo. Estamos siendo muy irregulares para jugar y hoy creo que el equipo trató de estar mucho más positivo, mucho más aguerrido y eso creo que se notó en la cancha. Fabricio, también un poquito la revancha de aquellos playoffs, de aquella final lucha por el título de Liga que se llevó el Barcelona aquí en la Fuente San Luis. Sí, creo que es un equipo que no solamente campeón de la ACB, sino campeón de Europa y creo que cada vez que juega en contra de ellos es una motivación extra. Muy bien, gracias, enhorabuena. Muchas gracias, saludos a todos.
Bien, pues esto ha sido todo desde la Fuente de San Luis. Nos despedimos de Javier Imbroda y todos ustedes. Gracias por la atención. Adiós. Repasamos los marcadores finales de fútbol en Primera División. Murcia 1, Villarreal 1. El Villarreal ha marcado en el minuto 95. Mallorca 1, Valladolid 0. El Mallorca ya lleva 5 partidos seguidos ganando. Sevilla 3, Zaragoza 2. Ganaba el Zaragoza 0-2 y el Sevilla le ha dado la vuelta. Albacete 4, Racing 0. El Albacete sale de las posiciones de descenso que ahora pasa a ocupar la Real Sociedad. En juego, Atlético de Madrid 1, Español 0, primera parte. Y en segunda, Algeciras 0, Polideportivo Ejido 1, Almería 1.